bastante. Pero yo creo que hay que buscar al Señor cada día. Mucha oración, Mucha oración. Amén. No sé, pero antes de abrir la palabra de Dios voy a arrodillarme una vez más a aquellos que quieran se arrodillan conmigo y los que no arrodillen, como siempre digo, su mente, que es lo más importante. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Amén. Ahora al abrir tu palabra, te pedimos que podamos ser santificados por ella. Amén. Que nos ayudes, Padre Santo, a poder alimentarnos y a poder, Señor, ser llenos de tu Santo Espíritu para poder salir de aquí, Señor, henchidos de ti para dar el mensaje que tenemos que dar. Amén. Acompáñanos a poder saber y poder conocer el verdadero pueblo de Dios, el verdadero israelita. Ayúdanos a poder ser los verdaderos israelitas, Padre Santo, en espíritu y en verdad. Ayúdanos, Padre Santo. Guíanos y acompáñanos en todo. Te lo suplicamos todo en nombre de amado Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Hemos estado estudiando el mensaje de los tres ángeles. Voy a hacer un repasito de los últimos tres temas que hemos tenido. Los últimos tres temas hablamos de lo que es la paciencia. Dice que después que habla de los que adoran la bestia y su imagen, el mensaje que tenemos que dar para evitar de que las personas adoren la bestia, su imagen y su marca, y se pongan su marca, lo que viene inmediatamente en contraste con eso es decir, aquí está la paciencia de los santos. Ya estuvimos dando un tema para la paciencia de los santos, que es la perseverancia. Debemos ser perseverantes en lo que hemos creído y podamos cada día, no importa lo que nos pase, poder tener la perseverancia de los santos. Quiere decir, aquello, por ejemplo, de Jesús, la perseverancia que tuvo Jesús, aún muriendo, confió en su Padre. Y también la perseverancia que tuvo Job, que aún dijo que aunque Jehová me matara, en él confiaré. Esa es la perseverancia que tenemos que tener. No importa lo que nos pase, tenemos que perseverar en Dios. Y dice que aquí está la perseverancia de los santos. Ahora, ¿quiénes son los santos? Dice la palabra de Dios: los que guardan los mandamientos de Dios. Guardan los mandamientos de Dios, y estuvimos un tema completo de los mandamientos de Dios, y nos dimos cuenta que los mandamientos de Dios son los 10 mandamientos. Así que estamos claritos de que los mandamientos de Dios son tan importantes tanto hoy como lo han sido por la eternidad, lo han sido siempre. Amén. Los mandamientos de Dios están vigentes siempre. Son los mandamientos de Dios. Y fueron escritos por el dedo de Dios. Y mi hermano, ¿qué cosa es el dedo de Dios? Es el Espíritu Santo. El dedo de Dios es el Espíritu Santo. Cuando tú ves que Jesucristo dice, si yo por el dedo de Dios he hecho todo esto, ¿entiendes? El dedo de Dios, ¿qué cosa era? El Espíritu Santo, porque Dios, Jesús todo lo que hizo, lo hizo con el poder del Espíritu Santo. Así que, mi hermano, estuvimos hablando sobre eso. Y también el último tema que tuvimos dice, los que guardan los mandamientos de Dios y guardan la fe de Jesús. Y estuvimos hablando de lo que es la fe de Jesús. La fe de Jesús, mis hermanos, es tener la fe que Jesús. No irnos ni a un extremo ni al otro. Y ahí podemos ver que es creer en Jesús como Él quiere que creamos. No en los extremos. No irnos ni al legalismo, ni a irnos al libertinaje. Porque al ser humano le encanta estar en los extremos, como hemos hablado. Y muchos están en el legalismo o están en el libertinaje. Han cambiado la gracia de Dios por el libertinaje muchos. Oye, y precisamente en el tiempo, estudiamos de que Pablo, el énfasis de Pablo fue sacar a los que estaban en el legalismo. Por eso él le habló, y estuvimos estudiando muchos temas, muchos versículos, donde él precisamente habla, dándole énfasis a la gracia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estaban en el legalismo. Pero también Santiago estuvimos estudiando, que Santiago le estuvo hablando a aquellos que se habían ido al otro extremo, se habían ido al libertinaje. Completamente. Y hoy en día estamos en los dos extremos también. O estamos en el legalismo o estamos en el libertinaje. Es más, que la mayoría de la iglesia están en el libertinaje. Y el tema que traigo hoy es conociendo la Israel de Dios. ¿Por qué? Porque vamos a tener 4 temas más que habla precisamente de Apocalipsis 14 al 20. Y ahí habla lo que es la cosecha de Dios. Habla de lo que es lo que Dios van a ser recogidos, que son el trigo de Dios, que va a ser llevado al granero de Dios, se van a salvar. Y también habla de lo que son las uvas que van a ser pisadas en el lagar de Dios.
esas uvas que van a ser pisadas van a ser a todos aquellos que se van a perder. Así que para poder entender lo que vamos a estudiar más adelante, este tema es muy importante. El Israel de Dios. Para conocer cuál es el Israel de Dios. Porque mucha gente piensa, especialmente muchos cristianos creen, de que el Israel de Dios es el Israel que está en el Medio Oriente. Y muchos creen que son las que tienen todas, es más que la mayoría de las iglesias tienen su visión futura en el Israel de Dios, en el establecimiento del Israel de Dios. Y hoy vamos a ver que el Israel de Dios no es ese grupo en el Medio Oriente. El Israel de Dios es aquel que cree en Jesucristo y se ha dejado transformar por Él y es una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Ese es el Israel de Dios. Así que para eso vamos a empezar con un versículo muy, muy especial de Hechos capítulo 6, versículo 7. A partir del día del Pentecostés, mis hermanos, las multitudes fueron, ¿cómo decirte? Hubo una explosión del Espíritu Santo y dice que Pedro predicaba y se convertían miles, 4.000 en un viaje, 3.000 en otro viaje. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se convertía en aquellos que estaban precisamente de muchos sacerdotes y también de los fariseos, también se convertían al cristianismo. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 6, versículo 7. Y que hacía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Así que había habido una explosión del Espíritu Santo. Fue derramado el Espíritu Santo en el Pentecostés. Y ahí muchos creyeron a la palabra de Dios. Ahora el enemigo empezó, y uno de los que estaba predicando la palabra de Dios, yo diría el evangelista, fue Esteban. Esteban predicó la palabra de Dios con denuedo y la predicó a pesar de que estaban siendo perseguidos. Fíjense lo que dice Hechos capítulo 6 versículo 8. Esteban fue un instrumento de Dios. Dice, y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales. Fíjense que los discípulos hacían grandes prodigios y señales entre el pueblo de Dios. Así que Esteban predicaba la palabra de Dios con denuedo. Ahora, había un fariseo llamado Saulo, que era un muchacho que era joven, era estudiado, era uno que tenía un gran futuro en el judaísmo, y él estaba pensando que lo que estaba haciendo estaba bien hecho. Por eso, mis hermanos, yo estudiando a Esteban y a Pablo, me doy cuenta de que el Señor va a salvar a todo aquel que sea sincero. Que no importa que esté donde esté, esa persona cuando esté va a ser llamado y va a ser salvado, porque es sincero donde está. Saulo de Tarso, él pensaba que lo que estaba haciendo para Dios. Bien. Y fíjate lo que dice en Hechos 22, 3. Como Pablo dice que él lo hacía pensando que lo hacía para Dios. Dice, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Era un erudito Gamaliel. Así que estaba instruido a los pies de Gamaliel. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres. Celoso de Dios, como los hoy son vosotros. Así que Saulo era un celoso predicador de lo que habían creído. Vamos a decir que fue a la cátedra, era un estudioso, era un PhD de estos días. Uno que tenía tremendo futuro en el judaísmo. Saulo persiguió a la iglesia, mis hermanos, por la misma razón que sus antepasados, que todos los fariseos persiguieron a la iglesia. Porque ellos creían de que si la gente se convertía, imagínense, estaban convirtiendo muchos,
4.000, 3.000, y muchos de los sacerdotes creían. Que ellos pensaban de que al mucha gente irse del fariseo, se iba a acabar la nación judía. Y entonces, como ellos tenían toda su vista puesta en eso, pues estaban haciéndole esfuerzo a eso. Fíjate lo que dice Juan capítulo 11, versículos 47-50. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, que nos conviene, no pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo perezca. Eso es lo que tenían pensado ellos, que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo perezca, porque ellos veían que todos estaban siguiendo a Jesús. Ese era el deseo que tenían. Así que, como sus tutores, Saulo se dedicó a perseguir a los cristianos. En Hechos capítulo 26, versículos 9 al 11, nos dice lo que Saulo hacía. Dice: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, la cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en la cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Fíjate lo que hacía Saulo. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ahí podemos ver con lo que pasó con Esteban. Esteban fue muerto, y yo no sé si Saulo fue el cabecilla, pero Saulo fue uno de los que estaba incitando para que Esteban fuera muerto. En Hechos capítulo 7, versículo 58, dice que entonces ellos, cuando Saulo empezó y tenía a Esteban ahí, y Esteban dio ese discurso maestro que dio, y dice que vio los cielos abiertos y al Hijo de Dios. Es más, que dice la palabra de Dios que el rostro de Esteban parecía el rostro de un ángel. Y entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban, y echándolo fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Así que Saulo consentía con todo lo que estaba pasando aquí, estaba persiguiendo a los cristianos. Y también nos dice que, pero yo creo que cuando él estaba viendo a Esteban morir, el corazón de él también fue sacudido. Y en Hechos capítulo 22, 20, dice que aún Saulo no solo estaba presente en el martirio de Esteban, sino que también fue un cabecilla en la muerte de Esteban. Él mismo dijo, Hechos 22, 20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que lo mataban. Así que podemos ver ahí como Saulo consentía con la muerte. Pero él era sincero en lo que estaba creyendo. En Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2, que a fin de acallar su conciencia, Saulo dice que fue a la sinagoga pidiéndole carta para perseguir a todos aquellos, aún en las ciudades que estaban fuera, en Damasco. Quería ir a Damasco para perseguirlo, para traerlos, para que se enfrentaran a la ley. Y en eso, fíjate lo que dice Hechos capítulo 9, 1 y 2. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para la sinagoga de Damasco, a fin de que, si hallase alguno,
hombres y mujeres de ese camino, que así le llamaban a los cristianos, le llamaban los del camino, los trajese preso a Jerusalén. Y también los que querían matarlo también. Al acercarse a Damasco, mis hermanos, dice que él fue un camino largo a Damasco. Al acercarse a Damasco, Saulo tuvo un encuentro personal con Cristo. Que todos tenemos que tener ese encuentro, mi hermano. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo, todo cambia. Amén. Podemos dar el giro que tenemos que dar de 180 grados para volver para el otro lugar. Porque a veces estamos en una dirección, pero si no tenemos el encuentro con Cristo Jesús, nunca vamos a ver, nunca vamos a tener esa entrega que tenemos que tener. Ahí dice, en Hechos 9, 3 al 6, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Así que, mis hermanos, todo aquel que persigue a un hijo de Dios está persiguiendo a Jesús. Y aquel que pisotea a un hijo de Dios está pisoteando a Jesús. Así que para que tengan idea de eso, somos hijos de Jesús. Y todo lo que le pase al cuerpo, le pasa a la cabeza, que es Cristo Jesús. Dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Imagínate tu patada contra un aguijón. Ahí está Saulo pataleando contra el aguijón. Él, temblando y temoroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y así que Pablo entró a la ciudad y fue a casa de un tal Judas. Y en eso tuvo una visión, Ananías, una Simón, que le dijo, vete para allí para que le ores sobre un Saulo que está orando para que le devuelva la vista. Y él dijo, Señor, yo he oído muchas cosas que está pasando con este hombre y lo que está haciendo, lo que ha hecho con muchos allá. Y él dijo, no, Señor, ve, porque instrumento me es este, porque yo le voy a enseñar lo que tiene que padecer por mí. Así que fíjense, y ahí está, en Hechos capítulo 9, versículo 15 a 18, el Señor le dijo a Ananías, ve a la casa de Judas, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mí. Y de verdad que se lo mostró, porque si hubo una persona que padeció por Cristo Jesús, fue Pablo. Fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió la vista, instantáneamente recibió la vista. Y levantándose, ¿qué fue lo que hizo? Se fue bautizado. Así que, mi hermano, cada vez que veamos que tienen que ver la vista, bautízate en Cristo Jesús. Esa es una de las primeras formas. Cuando tú seas llamado, lo primero que tienes que hacer es firmarle. El bautismo no es otra cosa que firmarle el matrimonio con Cristo Jesús. Nos vamos a casar con Cristo Jesús. Ahí. Y entonces, ahí Saulo, que fue cambiado el nombre a Saulo, de Saulo fue cambiado a Pablo. Entonces entró y fue bautizado. Gálatas capítulo 3, versículo 27-28. Ahí cuando Saulo se convirtió en Pablo y fue bautizado, fue cuando se unió a Cristo Jesús. Dice aquí en Gálatas capítulo 3, versículo 27-28. Porque todo lo que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Mis hermanos, todos los que somos bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos.
Mientras que Saulo se consideraba hijo de Abraham por excelencia, antes de aceptar a Cristo, se dio cuenta que espiritualmente no era hijo de Abraham. No fue sino hasta que Saulo se unió con Cristo en su bautismo que llegó a ser simiente de Abraham. Es la única forma. Y heredero de todas las promesas que Dios les hizo a Abraham. La única forma de poder recibir y ser heredero de las promesas que Dios le hizo a Abraham es siendo bautizados en Cristo Jesús. Es la única forma. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que la única forma de ser verdaderamente el linaje de Abraham es si recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. Mi hermano, cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, vamos a tener un cambio de enfoque completamente. Y vamos a dejar todo lo que antes perseguíamos, vamos a dejarlo por amor a Cristo Jesús. En Hechos capítulo 9, versículo 22, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Hechos 9, 22. Fíjate que cuando Pablo se convirtió a Cristo y se convirtió, ahora Pablo dice que se esforzaba y dice que dejaba todo y todo mucho, porque antes de haber conocido que estaba persiguiendo a los hijos de Dios, los cristianos, y ahora está hablando a favor de los cristianos. Fíjate lo que hacía. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, es decir, el Mesías. Eso es lo que estaba demostrando, que Jesús era el Mesías. Porque Cristo quiere decir Mesías, mi hermano. El encuentro de Saulo con Cristo en el camino a Damasco lo impactó profundamente. Esto lo sabemos, pues en el libro de Hechos, Pablo contó su historia 2 veces, mi hermano. Fue contada en el libro de Hechos y también por Lucas, fue contada 2 veces en el libro de Hechos. La historia de él. Fíjate lo que dice. En Hechos capítulo 9, versículo 22. No, perdón. En Filipenses capítulo 3, versículo 3 al 11. Dice, más adelante el apóstol Pablo les escribió a los filipenses en cuanto a su conversión. Fíjese cómo fue su conversión. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Fíjate, ¿quiénes son la circuncisión? Los verdaderos cristianos son la circuncisión. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Así que ya todo lo que Él tenía como ganancia, lo tenía tuvo como pérdida. Cuando nosotros tenemos un encuentro por Cristo Jesús, todas nuestras prioridades, lo que tenemos por ganancia, se vuelve en basura por amor de Jesús. Es la única forma. Este cambio radical de enfoque del Israel literal a Cristo
llevó al apóstol Pablo a tener la disposición de sufrir y aún de morir por Cristo Jesús. Segunda de Corintios capítulo 11, versículos 22 al 28. Fíjate lo que dice él. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco, hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y en fatigas, y en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos y en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Es decir, que padeció, de verdad que lo enseñó a lo que tenía que padecer por él. Mira todo lo que fue capaz de padecer Pablo cuando verdaderamente tuvo un encuentro personal con Cristo. Cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo, es cuando vamos a poder ser capaz de sufrir por Jesús lo que nos pase. Y no importa lo que nos pase, podamos darle gloria y honra a Él. Es la única forma. Es la única forma. Mi hermano, Pablo se dio cuenta de que solamente hay un rebaño y hay un pastor. Hoy en día muchos cristianos piensan de que Dios tiene 2 pueblos. Uno es el pueblo judío y otros son los cristianos. Piensan de que tienen 2 pueblos. Mi hermano, no. Dios tiene solamente un solo pueblo. Amén. Vayan conmigo Juan 10:16. Aquí Jesús nos está diciendo que solamente hay un rebaño y un pastor. Juan 10:16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. ¿Quiénes son esas otras ovejas? Los gentiles eran las otras ovejas. Porque como les dije anoche, el cometido de Israel era que todos los gentiles, todo el mundo viniera a Israel. Pero ellos se enquistaron, se cerraron y no dieron el mensaje. Ahora Jesús dice que hay otras ovejas en otro redil que Él necesita traer. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz. ¿Y qué? Que habrá que usar un rebaño y un pastor. Es solamente lo que hay. Un rebaño y un pastor. Así que no dos. No dos, uno en Israel literal y otro en la iglesia. No. Hay un solo rebaño y un solo pastor. En Juan capítulo 11, versículos 51 y 52. También Pablo nos dice. Juan nos dice, perdón. Esto no lo digo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó cuando Caifás dijo que es preferible que un hombre muera y no que toda la nación perezca. Fíjese lo que dice. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que era como el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Aún fíjate Caifás, aún hablando lo que habló, ¿me entiendes? Que no sabía lo que estaba hablando, tuvo una profecía que se cumplió, que en Jesucristo iban a ser reunidos todas las naciones del mundo. Hay un solo Israel compuesto de creyentes de todos los lugares, todos los que creen en Jesús. Dios tiene un solo verdadero Israel y este se define por su relación con Cristo y no por pertenecer al Israel literal. Vayan conmigo Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Dios tiene un verdadero Israel solamente, uno solo. Dice Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, es decir, espiritual. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino viene ¿de qué? De Dios. Así que el verdadero israelita es aquel que recibe a Jesús como Salvador personal. Ese es un verdadero israelita. No el que tenga, no que sea porque pertenezca al Israel literal. Ese no es un verdadero israelita. Este es Romanos capítulo 9, versículos 6 a 8. Dios tiene un solo verdadero Israel. No tiene dos. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Cómo? Así que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa. Esos son judíos literales, espirituales. Son contados como descendientes. Así que no es aquel que es literal, que tiene sangre de Israel. No, no. Tú puedes ser gentil, sin una gota de sangre de Israel. Pero si tú crees en Cristo Jesús, tú eres un verdadero israelita. Así que es así, mi hermano. El Israel de Dios no se define geográficamente, mi hermano, por ese lugar en el Medio Oriente. No se define étnicamente, genéticamente o nacionalmente, sino relacionalmente. Se define, la única forma de ser Israel se define en la relación que tú tengas con Cristo Jesús. Ahí es cuando tú eres un verdadero israelita. Jesús es el único israelita fiel, mi hermano. Y como siempre les digo, hermanos, a veces decimos, no, ven a Jesús, que Dios te quiere como tú eres. No, mi hermano. Al único que Dios quiere como es a Jesucristo. Al único. A nosotros nos quiere como Jesucristo. ¿Me entienden? Porque el único verdadero israelita se llama Jesucristo. Ese es el único verdadero israelita. Nosotros somos israelitas en Jesucristo. Es la única forma, es el pueblo de Dios. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3, versículo 16, 26 al 29. Versículo 16, primeramente vamos a leerlo de Gálatas 3 y después el 26 al 29. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, ¿y quién es la simiente de Abraham? Entonces, dice que es Cristo Jesús, es la simiente de Abraham. El 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y fíjate, los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Y qué dice? Sigue diciendo, y ya no hay judío ni griego. Ya no hay judío ni griego. Ahora, literalmente hay judío y griego, ¿verdad? Pero espiritualmente no hay judío ni griego. Ya no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, aunque sabemos que hay hombre, varón y mujer, físicamente. Pero espiritualmente todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según su promesa. Amén. Así que la única forma de pertenecer a Cristo Jesús es de tener las promesas de Cristo, es pertenecer a Cristo Jesús. Es la única forma. Amén. La única forma. Antes que Dios le cambiara el corazón a Jacob, mis hermanos, era un suplantador. Pero cuando su lucha con el ángel de Jehová, cuando luchó con el ángel de Jehová, su nombre fue cambiado a Israel, porque su carácter había cambiado. Igualmente, la conversión de una persona a Cristo
lo hace miembro de Israel. Es la única forma. Cuando nos convertimos a Cristo, verdaderamente somos israelíes. ¿Qué quiere decir la palabra Israel, mi hermano? La palabra Israel quiere decir vencedor. ¿Entiendes? Eso quiere decir Israel, vencedor. Es la única forma que podamos ser vencedores en Cristo Jesús. Amén. La única forma. Amén. Fíjense lo que dice Juan capítulo 1, versículo 47-49. Aquí está hablando. Cuando Jesús vino a Natanael, fíjate, vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita. Así que si hay verdaderos israelitas, hay israelitas falsos también. Dice, en quien no hay engaño. Verdadero quiere decir un genuino, en quien no hay engaño. Es decir, en que no hay falsedad. Lo mismo que se dice en los 144,000. Hermano, porque es lo mismo que se dice en los 144,000, que en su boca no fue hallado engaño. Porque son sin mancha delante de Dios. Son los 144,000. Así que lo mismo que se dice en Natanael, se dice de los 144,000. Así que los 144,000 van a ser verdaderos israelitas. Dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael le dijo, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios, por eso es que eres un verdadero israelita. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Amén. Por eso es que es un verdadero israelita, porque reconoció a Jesús como el único Salvador. Y todo el que reconozca a Jesús como su Salvador personal y deja que Jesús lo transforme y sea una nueva criatura, ese es un verdadero israelita. Mi hermano, Dios tiene un solo cuerpo. Dios tiene diferentes cuerpos. Cristo, la cabeza, tiene un solo cuerpo, la iglesia, que se compone de judíos y de gentiles, de todas las edades, de todos los redimidos. Efesios capítulo 2, versículo 13 al 18. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Yo no sé por qué se confunden. Si aquí lo dice claro, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estáis cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Es la única forma. No hay un espíritu para los gentiles, para los israelitas, y otro espíritu para los gentiles. Es el mismo espíritu, completamente. Cuando los creyentes se bautizan, se unen a un solo cuerpo, al cuerpo de Cristo. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice, porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se les dio beber de un mismo espíritu. Ahí está. Es un mismo espíritu, mi hermano. No hay diferentes tipos de espíritu. Es el mismo espíritu, el Espíritu Santo. Los gentiles son coherederos de un mismo cuerpo, como los mismos son los judíos. Efesios capítulo 3, versículo 6. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de las mismas promesas que están en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Todos somos uno en Cristo Jesús. Colosenses capítulo 1, versículo 18, 24. ¿Y quién es la cabeza? Y Jesús es la cabeza. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es en el principio el primogénito de entre los muertos,
para que en todo tenga la preeminencia. El 24. Ahora, me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia de Dios. Ese es el cuerpo de Cristo. Dios tiene también una sola ciudad, mi hermano. No una ciudad para gentiles y otra ciudad para los judíos. No, Dios solamente tiene una sola iglesia, una sola ciudad. Apocalipsis capítulo 21, versículo 2. Dice la palabra de Dios. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Así que Dios tiene una sola ciudad. Y fíjense lo que dice esta ciudad, Apocalipsis 21, 12. ¿Qué tenía la ciudad? Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Fíjate, la ciudad tenía un muro alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Así que ahí están inscritos los 12 nombres de los hijos de Israel, de las tribus de los hijos de Israel. Pero fíjate lo que dice Apocalipsis 21, 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Así que ahí están los fundadores de la iglesia, vamos a decir, del Antiguo Testamento, los 12 patriarcas, y también están los 12 discípulos de Jesús. Ahí está todo. Ahí está todo completamente. En Hebreos capítulo 11, versículo 9, 11 y 13 al 16, aquí podemos ver que aún los héroes del Antiguo Testamento consideraban que la Nueva Jerusalén es lo que ellos estaban esperando. Déjame decirte que todo Abraham, Isaac, Jacob y todos esos patriarcas no estaban esperando la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén literal. Estaban luchando y estaban esperando por la Jerusalén celestial. Fíjate lo que dice aquí. Dice, por la fe Abraham, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es ¿quién? Es Dios. Ellos no estaban esperando la Jerusalén terrenal, estaban esperando la Jerusalén que es celestial. El 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido la promesa, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El 14. Porque lo que esto dice claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estando pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Es decir, estaban saliendo de Jerusalén, la terrenal, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Así que, mi hermano, Dios les preparó una ciudad, y todos estos patriarcas su fe estaba puesta en la ciudad celestial, completamente. La ciudad se compone de redimidos de todas las edades, porque en las puertas están los nombres de las 12 patriarcas y en los fundamentos están los nombres de los 12 apóstoles. Así que se compone de lo que es el Israel literal y el Israel espiritual, completamente. Dios tiene también una sola mujer, mi hermano. ¿Por qué? Porque si tuviera dos mujeres fuera bígamo, y Dios no puede ser bígamo. Dios tiene una sola mujer, la iglesia de Dios, que pertenece a la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia que está en el Nuevo Testamento. Dios tiene un pueblo solamente. El libro de Apocalipsis se refiere tan solo a una mujer. Y fíjense en Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 y 2, y 5 y 6. Fíjense, aquí está clarito, una mujer solamente tiene. Y se apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol. Y vamos a ver, ¿quién es el sol? ¿Quién es el sol? Cristo Jesús es el sol de justicia.
con la luna debajo de sus pies. ¿Qué le puso en la luna? La palabra de Dios. Y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Qué son las 12 estrellas? Los apóstoles del Antiguo Testamento, que diga los que fundaron la iglesia en el Antiguo Testamento, y también los apóstoles del Nuevo Testamento. Y estando encinta, fíjate, estando encinta, esta mujer, que es la iglesia, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alojamiento. Quiere decir que esta mujer está hablando del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque todavía está con dolores de parto. Quiere decir que no ha dado luz al hijo. El 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Es decir, la mujer está hablando de la mujer del Antiguo Testamento. La mujer es una iglesia, ¿no? Cada vez que ustedes vean mujer en Apocalipsis, está hablando de la mujer. Dios se casó con una mujer, porque él dijo que a Israel, él lo trató como si fuera una mujer. Él se casó con su pueblo. Y esta mujer del Antiguo Testamento dio a luz a Jesucristo, del Nuevo Testamento. Y también vemos como la iglesia fue al desierto, donde es sustentada por 1260 años, que fue lo que vimos por lo que es la supremacía papal, como Dios llevó a todos los que estaban, todos los que fueron al desierto huyendo del papado, pero mantuvieron el nombre de Jesús, pero fueron al desierto. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que ella sustente por 1260 días, que son 1260 años que fue insultada la mujer allí. El número 12 es de vital importancia, pues simboliza al pueblo de Dios en todas las épocas, mis hermanos. El 12, hay 12 apóstoles, son los representantes de la iglesia evangélica. Esto está hablando de Elena de White. Esto la mensaje del Señor está diciendo en Hechos de los Apóstoles, que los 12 apóstoles son los representantes de la iglesia evangélica. Dios también tiene un solo árbol, mío. Un solo árbol. El reino de Cristo se compone de un solo árbol de olivo que da buenos frutos, mis hermanos. En Romanos capítulo 11, el olivo tiene diferentes tipos de ramas, pero todos pertenecen al mismo árbol. Mi hermano, ahí podemos ver, no voy a leerlo porque es un poquito largo y ya me queda poco tiempo. Aquí ves que Dios tiene un árbol de olivo, que tiene ramas naturales. ¿Cuáles son las ramas naturales? Las ramas naturales son los judíos literales, que aceptaron a Cristo. Son los judíos literales, son ramas naturales que están en ese árbol. Son las ramas, hay ramas naturales que van a ser cortadas del árbol. ¿Qué pasa con esas ramas? Con esas ramas. Son aquellos que no aceptaron a Jesús. Son cortados del árbol. Y hay ramas naturales que son injertadas de nuevo en el árbol. Son aquellos judíos que creen en Jesús. También dice que hay un olivo silvestre, hay ramas de olivo silvestre que son injertadas en el árbol. ¿Quiénes son? Todos los gentiles son injertados en el árbol. Y hay también ramas de olivo silvestre que van a ser cortadas del árbol. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se han separado de Cristo Jesús. Así que, mi hermano, ahí podemos ver que hay un solo árbol. Hay una sola iglesia. Y Dios tiene una sola mujer. Y Dios tiene también un solo pueblo, compuesto de judíos y de gentiles. No voy a leer Romanos capítulo 11, versículo 19, porque ahí habla de todo eso y es un poco largo. Dios tiene una sola mesa de banquete, mi hermano. Una sola mesa que se van a sentar todos los redimidos en esa mesa. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 11 al 12. Inmediatamente antes de que estos versículos se cuentan de la historia del siervo del centurión romano que fue sanado por Jesús. Fíjate lo que dice Mateo capítulo 8, versículo 11 al 12. Y os digo que vendrán muchos, fíjate lo que dijo Jesús, vendrán muchos del oriente y del occidente. ¿Quiénes son esos? Los gentiles. Y se sentarán ¿con quién? Se sentarán a la mesa. ¿Con quién? Con Abraham,
Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino, ¿quiénes son los hijos del reino? Los israelitas literales. Serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque los que no aceptan a Jesús como Salvador personal no son judíos. El verdadero israelita, el verdadero judío, es aquel que acepta a Jesús como Salvador personal. Hay un solo templo, mis hermanos, un solo templo espiritual, que es la iglesia. Dios tiene un solo templo espiritual que se compone de profetas del Antiguo Testamento y de los apóstoles del Nuevo Testamento. Las piedras del templo son los gentiles y judíos, y Cristo es la piedra angular del ángulo. Vayan conmigo, Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Así que fíjate lo que dice Jesús aquí, que dice Pablo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Aquellos, está hablando aquellos que aceptan a Jesús como Salvador personal, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento, fíjate, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Así que, mi hermano, es un solo cuerpo, un solo templo, es un solo. Este consejo tiene implicaciones importantes. Si el templo en el cual se sienta el anticristo, mi hermano, hay gente que, tú sabes que muchos de los cristianos hoy en día creen de que el templo que se va a sentar el anticristo, tratando de 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que dice que se siente en el templo de Dios y se hace adorar como si fuera Dios, el anticristo piensa que es el templo de Jerusalén. No se dan cuenta que es en la iglesia de Dios. La iglesia de Dios hoy es el templo que Dios tiene aquí en este mundo. La iglesia de Dios. Así que no se va a sentar el anticristo en el templo de Jerusalén. Se va a sentar ¿en qué? En la iglesia. En la iglesia. Es que ya se sentó. Ya se sentó. Porque se ha sentado, como se hace adorar como si fuera Dios. Y ha tirado por en tierra todo lo que tiene que ver con Dios. De nosotros que el papado. Dios tiene un solo himno, mi hermano. Un solo himno que vamos a cantar todos. Los redimidos vienen de toda nación, tribu, lengua y pueblo y cantan un mismo himno. Apocalipsis 15, 3 al 4, lo que fue nuestra lectura bíblica. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios. ¿Y el cántico de quién? Del Cordero. Todos los redimidos, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Así que Dios tiene solamente un himno, que van a cantar también los israelitas literales y también los gentiles, todos iguales. También tenemos un solo Padre, hermano. No un Padre para los israelitas y otro para los gentiles. Dios tenemos solamente un solo Padre. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Pues todos sois hijos de Dios. Todos sois hijos de Dios. ¿Por quién? Por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí está. Todos somos hijos de Dios. Cuando llegamos a ser hermanos y hermanos de Jesús, entonces llegamos a ser coherederos de la misma promesa. Juan capítulo 1, versículos 2 y 13. Mas a todos los que le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ahí está, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿quién? De Dios. Así que cuando nosotros vamos a Jesús, somos uno en Cristo Jesús. Juan capítulo 14, versículo 6.
Aquí dice que Jesús dice que es el camino. No hay otro camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Así que no hay otro camino. Hay un solo camino. Es Cristo Jesús. Amén. Todos los que van al Padre van por Cristo Jesús. Completamente. Según Jesús, hay descendientes de Abraham que no son descendientes de Abraham. Solo los que han sido unidos con Cristo son verdaderos simientes de Abraham. Y esto incluye judíos y gentiles. Juan capítulo 8, versículos 34, 32 al 44, perdón. Juan capítulo 8, 32 al 44. Dice la palabra de Dios. Dice Jesús, está hablando Jesús aquí. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron los fariseos, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, ¿y qué es pecado, mi hermano? Transgresión de la ley. Primera de Juan 3:4. Así que para ¿qué cosa es pecado? Transgresión de la ley. Esclavos, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme, porque en mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hago lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro Padre. Respondiendo le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, sí, un sí condicional. Sí, si vuestro Padre fuera Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces les dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, sí, otra vez condicional, vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Ahora fíjese lo que Jesús les dice a los mismos judíos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Así que, fíjate que los que no están con Cristo, ¿están con quién? Con el diablo. Ahí está claro, mi hermano. Según el apóstol Pablo, los judíos de sus días rechazaron a Jesús y se convirtieron ¿en qué? En Agar. Los que rechazan a Jesús se convierten en Agar. Mientras que los gentiles que lo recibían eran descendientes ¿de quién? De Sara e Isaac. Fíjate cómo es. Vean conmigo 2 Corintios capítulo 3, versículos 13 al 16. Aquí está el problema, que muchos querían poner quieren a Moisés, pero no quieren el resplandor de Moisés. Por eso le mandaron a Moisés por eso un velo. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquel que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto,
les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo les es quitado. Porque cuando nosotros nos convertimos en Dios, todos nos lo ve claro, porque el velo se nos ha quitado. Dios tiene solamente, el pueblo de Dios tiene solamente un sumo sacerdote, no tiene dos, tiene uno solo. Tiene un solo sacerdote que está en este momento intercediendo por cada uno de nosotros en el santuario celestial. Mis hermanos, los predicadores protestantes de hoy en día, en cierto sentido, se parecen a Saulo de Tarso antes de su conversión. Creen que son genuinos, que hay dos pueblos, pero mi hermano, hay un solo pueblo. Y ese pueblo es en Cristo Jesús. La única forma que podamos estar en Cristo Jesús. No hay dos. No hay dos pueblos. Hermano, tenemos que cada día aceptar a Jesús como nuestro Salvador personal. Cada día morir. Y cada día convertirnos más a Dios. Es la única forma de ser un verdadero israelita. Así que el Israel de Dios no son aquellos que tienen los que están viviendo en Israel. Dios tiene el Israel espiritual que se compone de todo lo que hemos recibido a Jesús como Salvador personal. Y hemos dejado que Él nos transforme. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Que Dios pueda hacer todas las cosas nuevas en nosotros. Amén. Y que podamos así ser verdaderos israelitas en Cristo Jesús. Amén. Es mi deseo de oración en esta mañana. Que Dios me lo bendiga. Amén.